Muy buenos días para todos, una vez más en este su tiempo devocional, bendiciendo a todas las personas que se empiezan a conectar a través de las redes sociales. Les invitamos a que puedan compartir este mensaje con todos sus contactos. Bueno, hoy continuamos con el tema que habíamos dejado en el día de ayer y es prosigo hacia la meta. Una de las cosas que veíamos en el día de ayer que nos impedían seguir hacia la meta es esas falsas doctrinas, ¿no? Esos falsos maestros, esas personas que el apóstol Pablo está llamando allí como perros, como eh, como malos obreros, ¿no? Como esos mutiladores del cuerpo. Y ante estas cosas hay que tener mucho cuidado porque en realidad pueden impedir que nosotros lleguemos a alcanzar esa corona incorruptible. Hoy vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo allí a los filipenses en el capítulo 3 versículo 7 en adelante. Dice: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia deliberada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Bueno, acá tenemos que hacernos una pregunta y es: ¿a qué es lo que se refiere como pérdida el apóstol Pablo? Y es bueno considerar que en primera instancia Pablo era un hombre que eh, si se podía apoyar en la carne, que era lo que hablábamos en el día de ayer, pues él tenía como glorificar su vida, ¿no? Como exaltar su vida, como sentirse orgulloso. ¿Por qué? Porque este era un hombre en la cual había sido circuncidado, era del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Eso lo puede ver usted en el contexto. Dice que en cuanto a la ley era fariseo, era perseguidor de la iglesia, pero era un hombre celoso, tanto así que según él practicaba la justicia de la ley, y por eso este hombre era hallado irreprensible. Tenía de qué jactarse, pero este hombre, cuando conoció al Señor, dice que todo esto lo estimó como pérdida. Y no solamente esto, también nos dice la palabra del Señor que todo, absolutamente todo lo tiene como pérdida y lo tiene como basura. Y creo que en este punto debemos nosotros analizar algo, y es qué es lo que nos impide seguir o cumplir ese propósito de Dios, qué es lo que nos impide proseguir hacia la meta. Porque hay cosas en nuestras vidas, quizás desde nuestro pasado, no sé, temas financieros, títulos, eh, cosas que a nosotros de pronto nos llevan a jactarnos por nuestros logros, ¿no? Por todo lo que nosotros hemos alcanzado, por todo lo que nosotros hemos obtenido, cosas que nos llevan a enorgullecernos, a sentirnos bien. Sin embargo, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, pregunto, ¿de cuáles de esas cosas hoy por hoy puedes jactarte, aún conociendo realmente lo que ha hecho el Señor por ti? ¿Cuáles de esas cosas te alcanzan para poder lograr lo que Cristo nos promete? Si miramos, ninguna de ellas. De hecho, si nos damos cuenta, nada de esto sirve para poder alcanzar nuestra salvación. Ahora, no quiero decir con esto de que lo que nosotros podamos lograr obtener no sea necesario o benéfico para nuestras vidas, para nuestras familias. Todas estas cosas que nosotros alcanzamos son necesarias para el sostenimiento de nuestras vidas y así poder continuar en esta tierra ejerciendo, si así está nuestro corazón,
lo que Dios nos llamó a hacer. De hecho, Pablo ha tenido que pasar por necesidades, ha pasado por muchas dificultades, ha pasado por escasez, pero también se ha visto beneficiado en algunos momentos en donde ha tenido de sobra. Pero este no es el punto. Pablo, aunque se diera cuenta o analizara un poco de todas estas cosas, de todo lo que tiene que ver con la religiosidad y todo lo que tiene que ver inclusive con lo material, si Pablo compara estas cosas con la grandeza de Dios, con el amor que ofrece Cristo, se da cuenta que todo esto no tiene valor, que solamente Cristo es suficiente para sentirse seguro día tras día. La palabra estimar significa examinar a fondo o reflexionar en. Y eso era lo que el apóstol Pablo estaba analizando. ¿Cuáles eran esas ventajas? ¿Qué era eso que necesitaba para poder seguir hacia adelante? Pues si se daba cuenta, como lo dijimos ahora, lo único que este hombre necesitaba era a Cristo Jesús. Por eso la decisión que el apóstol Pablo tomó aún desde el mismo momento que el Señor le sale al encuentro allí en Damasco, trajo una conversión y una transformación en su vida a tal punto que ya no podía confiar en nada de esto, más bien debía de hacerlo solamente en Cristo Jesús. Es allí en donde el apóstol Pablo encuentra firmeza, es allí en donde el apóstol Pablo encuentra un esfuerzo, voy a decirlo de esta forma, realiza un esfuerzo humano para agradar a Dios y es allí en donde el apóstol Pablo, al mencionar que todas estas cosas las tenía como pérdida, es porque se podía dar cuenta que el excelentísimo conocimiento que había alcanzado por medio de Cristo Jesús era suficiente para el resto de sus vidas. La pregunta que nosotros podemos hacernos en estos momentos es: ¿pensamos de la misma forma? ¿Pensamos de la misma manera? Más allá de lo que yo esté desarrollando día a día para lograr alcanzar aún inclusive mis propios sueños y mis propias metas, son más importantes los propósitos del Señor. Es más importante alcanzar el conocimiento de Cristo. Es más importante sumergirme en su presencia. Es más importante depender de Él. Es más importante descansar en su promesa. Pablo, cuando menciona este término de ganancia, ¿cierto? Vemos que anteriormente él menciona que todo lo tiene como basura. Y esta palabra basura aquí significa como los sobrantes de comida o inclusive el estiércol. Y todo lo tiene por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo. En realidad, ninguna otra cosa tenía ya importancia en este caso para Pablo. Tener a Cristo como su Salvador y como su Señor excedía cualquier cosa que hubiera tenido, inclusive con el mismo judaísmo o cuando practicaba en este caso los ritos y la religiosidad. Aquel que gana a Cristo es hallado en Él. Y Cristo está en cada uno de nosotros los creyentes. Pablo anhelaba que su propia vida demostrara esas verdades. El estar en Cristo significaba que ya no dependía de alguna clase de justicia, y voy a decirlo de esta forma, asociada con los logros obtenidos por cumplir, en este caso, la ley. Más bien, tal clase de rectitud Dios no la llama justicia, sino que la ve como un trapo de inmundicia. La justicia salvadora en la cual descansaba el apóstol Pablo es por fe, y la fe de Cristo Jesús. Y esa es la única clase de justicia que procede de parte de Dios, que se basa sola y únicamente en la fe. Y es allí en donde vemos que a través de nuestra conversión
Cuando nosotros respondemos como pecadores en fe a la obra del Espíritu Santo en la profundidad de nuestro corazón, vamos a ser revestidos de justicia por medio de Cristo Jesús. Allí seremos aceptos por Él, aceptos en el amado, como dice Efesios capítulo 1, y de esta forma el pecador creyente se presenta completo en Cristo Jesús. Así que, mis amados, creo que nuestra mirada en Cristo, en el autor y consumador de la fe, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, sin mirar atrás, sin salirnos del camino, hermanos, creo que el Señor nos está guiando a nosotros para que podamos no solamente proseguir a la meta, como decía el apóstol Pablo, porque Pablo decía, aunque no lo he logrado, sin embargo, sé hacia dónde me dirijo y no hay nada ni nadie que me detenga. Y ese debe de ser el propósito en cada una de nuestras vidas. Mira a Cristo en todo momento, porque Él, por medio de su Espíritu, guiará nuestros pasos y alcanzaremos la promesa. Y aún si somos ese tipo de personas como vivió el apóstol Pablo, podremos alcanzar esa corona incorruptible, ese galardón. Mis amados, el Señor nos bendiga en todo momento y nos dé la fuerza, nos dé la fe, nos dé la firmeza para continuar, aún inclusive en estos tiempos que son bastante complejos, pero sin soltarnos de la mano de nuestro buen Dios. El Señor te bendiga, te guarde y espero que puedas mantenerte firme en los propósitos del Señor.